Bienvenidos a la Sociedad Teosófica, a esta conferencia de la licenciada Zorita Torres sobre comunicación y ¿cómo se llama? Sí. Entonces, con ustedes. Muchas gracias. Gracias por la presencia de ustedes en compartir esta que más que una charla que pretenda enseñarles sobre comunicación es compartirles la vivencia sobre comunicación que he vivido durante años, tanto en el medio hospitalario que he trabajado como a nivel de enseñanza de ciencias biomédicas con mis estudiantes. Entonces, este tema que es tan importante en todas las empresas de comunicación y que no solo en las empresas, sino la comunicación a nivel familiar, a nivel personal, comunicación de uno mismo con uno mismo, o sea, todo es analizar cómo estos modelos de comunicación que van a tener un contexto en este momento, que es los modelos de comunicación a nivel molecular y celular. Y esa es la excusa para hablar de comunicación, es cómo se comunican las células, cómo se comunica el organismo, que somos nosotros, y qué nos puede enseñar esos modelos de comunicación. No pretendo explicar todos los modelos de comunicación porque son muchos, solamente es un enfoque de principios generales de cómo funciona la comunicación en el organismo. Vemos acá un ejemplo de comunicación, de tener un rato de comunicación. Esta es la Logia Espinosa, una de las logias de la Sociedad Teosófica aquí en Colombia, donde nos reunimos los domingos a hablar sobre temas muy interesantes para nuestra vida. Bien interesantes. Entonces vamos a ver cómo al final volvemos a retomar esta parte de comunicación a nivel grupal, qué importancia tiene que no sea una persona que se encierre allá en su estudio, en su biblioteca o en su habitación a leer. ¿Qué diferencia tiene que lo haga en un equipo, que lo hagamos entre varios? Vamos a ver en el modelo celular cómo aplica eso. Y esta imagen, este es un sembrador. Este sembrador va con sus semillas. Y yo me imagino que así cada día nosotros nos levantamos con una bolsa de semillas. Esas semillas son nuestras palabras. ¿Qué palabras vamos a pronunciar ese día al medio en el cual estamos, a las personas con quienes nos encontramos? Y vamos a ver que de pronto al final del día esas palabras, esa bolsa pues ya está vacía y ya sembramos. Entonces no solo es pensar nosotros en las parábolas de qué medio cayó esa semilla, sino qué semilla estoy sembrando. Es que reflexionemos sobre la semilla que yo tengo para dar. El otro. Esta es una triada que es la triada de la competencia, que nos piden también en todas partes, que a los que somos docentes, que siempre en las empresas, a las personas que lideran a estar en tu mano, que se haga énfasis en que las personas tengan una competencia integral. ¿Cuál es esa competencia integral? Muchas personas dicen ser, ¿cierto? Saber y hacer. Con eso es suficiente. Pero nos damos cuenta que no, que cualquiera persona puede ser, porque está viva, ¿cierto? Es una persona existe cuando está viva. Le agregamos a esta partecita que es saber, que esa sí le pega entonces a la competencia. Saber ser, saber conocer y saber hacer, porque es muy diferente hacer a saber hacer, y eso creo que lo vivenciamos diariamente. ¿Qué se necesita entonces? ¿Quién nos puede orientar para saber ser? Nuestra ética, nuestros valores, nuestros principios, esos faros que guían nuestros objetivos de vida. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué es lo que me motiva a hacer lo que hago? Para hacer eso, yo puedo tener todas las buenas intenciones y tener un gran corazón, pero eso tampoco es suficiente. Necesito entonces formarme, necesito educarme, necesito estudiar, necesito leer y sobre todo necesito conocer. Pero para conocer yo necesito relacionarme, porque solo en las relaciones es cuando en verdad me conozco. En el espejo de los otros es cuando en realidad me empiezo a conocer. Entonces esta parte de ayudarse uno a través de la educación y la formación es vital para ir cumpliendo esa triada de la competencia.
Y la otra es que ya teniendo ese saber ser, ya sabiendo, ya conociendo, pues ponerlo en práctica. Es hacer, porque podemos tener en muchos sitios personas muy lindas, muy teóricas, pero que del hacer muy poco. Entonces tenemos que aplicar y utilizar todas esas herramientas que hemos desarrollado, que hemos aprendido. Entonces, esa es la forma en la aplicación, en el hacer, que vamos también aprendiendo a saber ser y aprendiendo a conocer, solamente a través de hacer. Si no ensayamos, si no nos equivocamos, si no nos caemos, pues no vamos a aprender cualquier cosa que nos propongamos. A veces nosotros no siquiera lo intentamos. A veces decimos, yo podría hacer eso, pero es que no me va a quedar perfecto. Pues que quién sabe cómo me vaya, mejor yo no lo intento. Yo mejor no me enamoro, que da que sufra. Yo no regalo, que da que me quede pobre. Todo el tiempo es como con esas aprensiones aquí. Entonces, saber hacer nos da experiencias y habilidades, y en conjunto entonces tenemos una persona idónea y competente. Y esto aplica a todos los saberes, a todas las profesiones. Siendo en primer lugar el faro que lleve eso, siempre saber ser. Ese es el foco principal. ¿Vale? Entonces vamos a dar el modelo para esa misma tarea de una persona que quiere estudiar filosofía, que quiere ser un practicante de filosofía. Entonces vamos a ver la misma triada. Saber ser. Saber ser es qué pretendo ser en este aprendizaje de la filosofía. Dice aquí, estos son los tres objetivos que tiene, los tres núcleos principales. Formar un núcleo de fraternidad universal sin distinciones de raza, credo, sexo, casta o color. Ese estaría entonces en el ser, ese respeto por la vida, por todos sin distinciones. Saber conocer. Para eso entonces debemos fomentar el estudio comparativo de religión, filosofía y ciencia. Entonces, hoy lo estamos haciendo. Por ejemplo, esta conferencia es una conferencia desde el punto de vista científico, pero tiene también su parte filosófica, su parte ética. Y saber hacer es aplicar este impulso superior hermoso y ese conocimiento, a medida que se vaya obteniendo ese conocimiento, en investigar leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes ocultos en el hombre. Es utilizar todo en el enfoque de conocernos, realmente es buscar ese autoconocimiento. Y ahí tendríamos una persona idónea en la filosofía. Y así, este triángulo lo podemos aplicar a las realidades nuestras de la vida diaria, a una ama de casa, a una mamá, a un médico, a un abogado. Esos tres aspectos fundamentales de nuestra área de competencia. Siguiente. Entonces decíamos que para conocer es preciso relacionarnos con el entorno y con nosotros mismos. Ya sabemos, si nosotros perdemos la relación con nuestro entorno, vamos a tener un problema grave, ¿cierto? Vamos a ver ahora que todo está basado en comunicación y señales. Pero en ese relacionarnos con nuestro entorno hay algo importante, y es hacer un profundo silencio. Si nosotros no hacemos el silencio, ¿cómo vamos a escuchar? No es posible. Si la mente está todo el tiempo, si estamos todo el tiempo ocupados, así me usted conversar, no sabemos escuchar. Es un flagelo. No sabemos escuchar. Tenemos 5 sentidos, que son los más, hay más sentidos, pero los más conocidos son los 5 sentidos. Y tampoco los empleamos.
A veces solo con el dolor es que percibimos que algo estaba ácido, muy punzante o una palabra me ofendió y de repente yo sentí un dolor en el estómago. De repente como que algo inconexo sucedió, pero porque nos perdimos de estar observándonos, de estar mirando qué sentimos. Entonces este silencio para coger lo que el otro me dice, inclusive sin palabras. ¿Qué me dice con su mirada, con su actitud, con sus gestos? ¿Qué me dice con sus pensamientos? Con lo que emite esa persona. Y nos encontramos muchas veces con nosotros que nos dicen, pero es que yo debía entender. Usted vio notar, yo estaba pálida, yo estaba temblorosa, yo estaba... No, a mí me dice el otro, no, a mí me dice de frente, pues dígame, ¿yo cómo me voy a dar cuenta? Sí nos podemos dar cuenta, si observamos un poquito más. Y entonces nos empezamos a leer. Y cuando nos empezamos a leer, ahí inicia la comunicación. Véalo, de lograrlo. Siguiente. Entonces, comunicación hay en todas las escalas. Podemos hablar de una comunicación a escala molecular, que llamamos procesos de señalización, a una escala celular, ya de las células, de las unidades físicas y funcionales de los seres vivos. A nivel orgánico, cuando se comunican sistemas orgánicos, el sistema circulatorio con el sistema linfático con el óseo, se van a empezar ya a comunicar. Y esta que se recibe realmente el término de comunicación, que es a nivel social, en nuestra escala social. Y que gracias a esa comunicación somos y podemos ser sociedad. Es lo que nos diferencia de los animales, el podernos comunicar. No porque ellos no tengan unos lenguajes y una comunicación básica, me refiero al refinamiento de nuestra comunicación. Volvamos a esta escala, miremos a escala celular cómo será la comunicación. Miren la definición de texto de la comunicación a nivel celular, dice: cuando esta célula es capaz de recibir y o enviar una señal que se une a un receptor. Estamos hablando del mensaje que lleva una información. Debe haber capacidad de emitir mensajes, debe haber capacidad de emitir señales y debe presentarse un receptor. El receptor puede ser uno mismo. Debo ser capaz de enviar los mensajes que yo reciba. Puede ser el vecino, como estamos acá, o puede ser alguien que está muy lejos, como las personas que en internet puedan estar viendo esta conferencia. Están lejos, pero están ahí, pueden estar ahí, es un receptor. Pero eso no es suficiente. No es suficiente con que se emita una señal y exista un receptor. Hasta ahí todavía no hay comunicación. Y esa es la que más creemos que es comunicación. Pero yo le dije. ¿Cómo así? Pero si es que yo le dije. No, ahí no hubo comunicación. ¿Cuándo hay comunicación? Cuando ese encuentro entre la señal y el receptor induce una respuesta. ¿Y qué es una respuesta? Seguir haciendo lo que estaba haciendo. O sea, el abrazo no me sirvió, el saludo no me sirvió, la sonrisa tampoco me caló. Ahí no hubo comunicación, ni siquiera yo estaba atenta a eso. Entonces, solo si se ha modificado el comportamiento o la función de mí misma o de quien recibió la señal, ahí podemos decir que hubo una comunicación. De resto no nada. De resto hay emitir señales, dije palabras, y el otro automáticamente contestó, pero que hubo comunicación, hubo un cambio en mí. Si no hubo comunicación, no me llegó la información. ¿Para qué comunicarnos? Cada vez nos comunicamos menos. Parece que no le encontráramos importancia a la comunicación, y pienso yo que eso puede ser a que tenemos unas señales inoficiosas, vanas, que no, pues esas semillas son semillas huecas, vacías, estériles, infértiles. Y eso va haciendo que entonces, como no vemos una buena cosecha, decidimos muchas veces entonces no comunicarnos, no volver a hablar. Es que no le voy a volver a hablar a esa persona.
Hacemos una ausencia de comunicación ahí. Entonces, el para qué de la comunicación. Si nosotros examinamos la evolución, aspectos evolutivos en la comunicación, miramos que desde la célula como organismo unicelular, hablando por ejemplo de un protista, de una ameba, de una bacteria, tanto eucariótica como procariótica, o sea, la más simple, que es una bacteria, se comunica, se deben comunicar. Entonces, aquí de este ejemplo, estamos viendo aquí un protista, un protozoario que es el Diptyostelium discoideo. Aquí lo vemos en su fase unicelular. Es una célula. Y como célula unicelular, es un organismo completo que efectúa todas sus actividades siendo una célula. Es una célula que hace todo. Se mueve, busca alimentos, se reproduce, cumple todas las funciones siendo una única célula. Pero cuando el entorno se coloca difícil, no hay nutrientes, no hay dificultades, esta célula emite señales a sus vecinas unicelulares y con esas señales son interpretadas por las vecinas que le dice, el entorno está difícil, asociémonos. Entonces se asocian. Hay una colectividad y la vemos formando, emerge de esa asociación esta figura. Se vuelve temporalmente un organismo multicelular donde cada una de estas células va a tomar una tarea o función. Estas de la base sostener a estas, y estas a estas, y estas a estas. Y prácticamente las que queden en la parte superior serán las que se van a multiplicar y van a liberar las esporas que van a permitir que ellas continúen. Y estas van a sacrificarse, van a entregarse en pos de esto, como un altruismo. Estamos hablando de este organismo. Cuando las situaciones cambian, puede deshacerse entre comillas, organismo multicelular y cada una sigue su camino. O sea, lo hacen en forma temporal. ¿Y qué les sirvió para hacer esa asociación? Las señales. Y el responder a esas señales con un cambio de comportamiento. No está sola, está organizada con otras para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasó en la evolución? Empezamos entonces con organismos unicelulares que van volviéndose más complejos, aparecen los organismos multicelulares y tienen grandes ventajas, porque al asociarnos repartimos tareas. Ya no es esta ameba que hace todo, sino que otras amebas o otras células, no amebas, otras células van entonces a empezarse a repartir funciones. Entonces viene la especialización como un medio de sobrevivir y de ser más eficiente, de manejar mejor la energía. Entonces se reparten funciones en los organismos multicelulares. Entonces usted se dedica a tal cosa, usted a tal otra, pero todos a un bien común que es el organismo como un todo. Y eso da ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas? Pues que vamos a usar eficientemente el recurso. ¿Qué desventajas? Entre comillas, en que nos volvemos dependientes, en que necesitamos de los otros. Vemos acá una célula, es un modelo celular, y esta es una fotografía de una célula a nivel electrónico, como la vemos a nivel electrónico, y este es el modelito aquí esquematizado. Vemos entonces que una célula que se considera en los organismos multicelulares como una unidad estructural y funcional, ya que ella tiene toda una organización que le permite relacionarse con las otras. En general tienen estas células una frontera que la llamamos membrana plasmática, una frontera como si habláramos a nivel de la escala nuestra, la piel, es nuestra frontera, pero a nivel celular se llama la membrana plasmática. Tiene un núcleo que conserva toda la información, es decir, nuestro cerebro, tiene un sitio donde está toda la información almacenada. Tenemos también otros organelos que se dedican a diferentes funciones. Por ejemplo, tenemos mitocondrias que se dedican a obtener mucha energía. Ahí se oxidan los sustratos de los nutrientes, los sustratos que van a convertirse en energía para realizar todas las funciones. Eso sucede acá. Otros, como los lisosomas, van a
van a descomponerse como si fueran un aparato digestivo donde van a descomponerse los nutrientes para que aquí esto se pueda obtener energía. Y así, aquí hay sitios otros que se llaman el retículo, el Golgi, donde son otros orgánulos en los que se sintetizan, entre comillas, se fabrican las sustancias de las que estamos hechos y las que nos permiten funcionar. Se fabrican en estos sitios. Esta parte que se llama otro organismo que se llama citosol nos da el esqueleto, las avenidas y calles dentro de una célula. O sea que después vamos a ver que a otra escala todo esto está en sistemas más grandes, pero a nivel celular también existe. Y entonces aquí arranca una primera comunicación, y es una comunicación que llamamos flujo de la información genética. Y es que permanentemente las señales hacen que esta célula responda a esas señales y se exprese información que está aquí almacenada para que éstas dirijan su trabajo en función de lo que se necesita. ¿Para qué? Para el organismo como un todo. Entonces ellas están recibiendo señales que van a, algunos de sus caminos son expresar información, sintetizar proteínas o sustancias que se necesiten o moverse, pueden resultar información que le permita moverse a esta célula o información que le digan divídase. Hay que multiplicarse, hay que reproducirse. Entonces todo esto va a estar entonces tanto con señales que vienen de otras células, señales que vienen de su propio interior hacia ellas mismas, ahí dentro de la célula, y entonces vamos a ver muchos tipos de señales para regular ese funcionamiento. Aquí es más fácil que ver en la célula, ¿cierto? Porque ya lo vemos a ver cómo son los sistemas nuestros. Entonces vemos que nosotros ya, digamos, en la medicina va a tener prácticamente de cada uno de estos sistemas, pues hay especialidades médicas. Entonces tenemos para cada uno las especialidades médicas, ¿cierto? Ortopedia, fisiólogos, neurólogos, ginecólogos, etc. Neumólogos, urólogos, para todos, ¿cierto? Y a su vez para cada uno de estos sectores pues va a haber otras especialidades y sucesivamente. Entonces vemos aquí la complejidad que somos, y esta complejidad que estamos mostrando acá es la complejidad física, lo que podemos tocar, ver, examinarnos. Entonces vemos cómo todos estos sistemas se pueden estudiar y desmenuzar uno a uno y maravillarnos de esa complejidad y de esa perfección con que funcionan como un todo. Porque este circulatorio no se cree más que el digestivo. O sea, aquí el sistema digestivo no se cree más que este, ni este más que este. Todos son necesarios. Y si no lo notamos cuando tenemos una lesión, una discapacidad, un accidente, nos damos cuenta de que este dedito que uno cree que no hace mucho, sí hace mucho. Solo cuando no tenemos algo es que notamos cuál es el valor que tiene. Entonces, esto es lo que a mí me maravilla de esto, es lo complejo que cada uno es, lo complejo que es, y la sincronía con que todos trabajan para que el organismo como un todo funcione correctamente. Siguiente. ¿Qué pretenden entonces tanto las células como los órganos, como los sistemas orgánicos, como los organismos? Pretendemos alcanzar un equilibrio dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque es que no es estático. Yo no puedo decir, yo voy a estar aquí sentadita todo el tiempo para que yo mismo me gasten las rodillas, o yo no voy a leer para que no me gasten los ojos. A veces nos inactivamos en la vida, porque no me pase nada, pues no salgo, no hago, no intento. Cuando lo único constante en la vida, dicen, es el cambio, es lo único constante. Entonces, nosotros nos desenvolvemos en un universo que está regido por las leyes de la termodinámica. ¿Cuáles son esas leyes? Las que estudian todas las transformaciones de energía. La primera ley dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda dice, todos los sistemas, todo lo que existe, todas esas transformaciones tienden a la entropía, al desorden. Y para allá va todo, a la unificación, a lo homogéneo. ¿Y qué somos nosotros los seres vivos? Sistemas ordenados. Quiere decir eso, que para mantenernos vivos
en un orden, en un equilibrio. No es alcanzar un punto, es estar haciendo esto. Es estar haciendo esto para encontrar ese equilibrio. No es la psicorrigidez de lo que yo sé, de lo que yo soy, de lo que yo entiendo, y punto. No es así. Todo el tiempo el organismo nos enseña la renovación permanente. Nuestras membranas totalmente se cambian todo el tiempo dependiendo del tejido. Nuestro sistema óseo cambia completamente cada 10 años, es nuevo. Todos nosotros somos nuevos, y entonces ¿por qué nos obsesionamos con ideas fijas? De que es que yo ya lo sé así y de que eso es así, y no permitimos el cambio. Entonces, cuando nosotros vemos esta imagen, pensamos, suelte, deje, confíe. Confiar. ¿Cuánto confiamos? Es que no confiamos en nosotros mismos, menos vamos a confiar en nosotros. Y menos en esta sociedad de miedo, de seguros para todo, seguros que para todo tenemos seguros, queremos controlar el riesgo, es uno de los enfoques principales en este momento de todas las empresas. ¿Cuánto riesgo hay? ¿Cuánto evento adverso se puede presentar? Vivimos llenos de miedo, y eso nos hace engarrotarnos ahí, en no soltar. Imagínense que esto les diera por hacer eso, no habría esa belleza, ese ballet aeróbico ahí. Entonces tenemos que dejar ir no solo las cosas, sino las situaciones, lo que no nos sirve. ¿Qué tal que el sistema óseo nuestro diga, ay, no, este huesito pues que me lo dio mi mamá cuando yo estaba en el diente fecal, no lo voy a dejar ir? Imaginen cómo sería, entonces aparecen todos esos nódulos de hueso que se crecen por donde no es. Y así, ¿qué tal para todo? Ahí es que se gana todo de permanecer ese sistema nervioso que guarda memoria. Entonces no nos podemos dar el lujo de estar cambiando el sistema nervioso, porque entonces se nos olvidaría hablar y todos los conocimientos serían. Por eso es que el sistema nervioso tiene una muy baja capacidad de proceso. Muy baja. Porque ahí no se nos iría la memoria. Pero del resto es un recambio completo. Siguiente. Entonces vamos a pensar en señales. Vamos, la cuestión es comunicación, pensemos en señales. Entonces señales hay muchas. Yo diría que señales todo. Señales todo. Porque señales la luz, todas las ondas, el sonido, los fonemas. Señales todo. Yo puedo mirar a una persona y leerla, me está enviando señales. Todo el tiempo estamos interpretando el lenguaje que se manifiestan en las personas, en el entorno. Entramos a una casa y empezamos a leer estas paredes, este ámbito, todo. Estamos todo el tiempo siendo bombardeados por señales. Y no solo externas, sino que interiormente nuestro organismo está siendo monitoreado permanentemente. Allá nuestro cerebro en este momento nos está llegando información. Usted está de pie, usted está sentado, su nalga izquierda está más apretada que la otra, equilibre pesos. Todo el tiempo. Tiene calor, tiene frío, tiene hambre, tiene sueño, tiene enojo, tiene aburrimiento. Todo el tiempo estamos recibiendo señales que ni siquiera sabemos que está todo el organismo mirando el equilibrio. Estos movimientos que yo estoy haciendo, eso todo el tiempo está ajustándose allá toda la información. Ay, se desplazó para allá, guarde todo para allá, para que no le vaya a dar vértigo, para que no le dé vértigo a los otros. O sea, es una maravilla esto de las señales de todos los sentidos de propiocepción, que están insertados en los profundos de nuestros músculos, detectando nuestros movimientos, nuestras desviaciones. La señal entonces es todo. Un gas, todo el olor, una partícula, una mirada, una pupila que se dilata, es una señal. Por tanto, la señal lleva información, se conoce como el mensajero, la información del medio interno y del medio externo. Siguiente. ¿Quiénes reciben la señal? Ya habíamos dicho, la señal debe encontrar un receptor.
Y no solo el receptor, porque cuando hablamos de solo el receptor decimos, no, pues el protagonista no era el receptor. Resulta que el receptor no está solo, el receptor tiene una maquinaria de otras moléculas que con él interpretan la información que lleva la señal. O sea, señal, receptor. ¿Por qué es importante el receptor? Porque es quien tiene el dominio, porque todos los receptores son proteínas, son sustancias proteicas. Tienen un sector especial donde la señal encuentra su complemento. Entonces el receptor se puede expresar en diferentes partes de esa célula que ya vimos. Recuerdan que la célula entonces tiene una frontera llamada membrana, tiene un núcleo donde está toda la información, tiene citoplasma, tiene otros organelos. En cada uno de esos sitios yo puedo tener receptores, puedo tener proteínas que reciben diferentes tipos de información. Y aparte de esos receptores hay todo un conjunto de miles de moléculas que en forma muy sincronizada trabajan con él. Vamos a ver cómo lo hacen. Eso es maravilloso cómo lo hacen. Entonces los receptores son proteínas que se diferencian entre sí por su especificidad y por su localización en la célula. Entonces tenemos receptores de frontera, de membrana, receptores de núcleo, tenemos receptores en citosol, en diferentes sitios, y los podemos clasificar de todas las formas que queramos. ¿Qué le pasa al receptor cuando recibe la señal? Aquí tenemos un receptor. Esta serie de esferitas que vemos aquí representan aminoácidos, y toda esta cadenita que se pliega así es una proteína, Esa proteína tiene un orden, estos aminoácidos guardan un orden. ¿Quién le dio el orden a esa proteína del núcleo? Alguna vez cuando ella se fue a sintetizar, el núcleo dijo, la diseñan en este orden, y en ese orden quedó para que pueda hacer todas estas figuritas que hacen, es porque tienen ese orden. Si uno solo de esos no está, ese orden no se va a dar y no va a haber entonces relación con la señal. Ejemplo, una resistencia a la insulina. El receptor de la insulina tiene un daño en uno de estas secuencias de aminoácidos, y no, por más que haya glucosa, la insulina no, el receptor no va a provocar el cambio para que recibamos la glucosa. Se llama resistencia a la insulina. ¿Y dónde está? En un detalle aquí de este receptor. Entonces tenemos que el receptor, en este caso, está en membrana y va a tener un sitio de unión para la señal, o puede estar en el núcleo, directamente donde se encuentra la información genética para inducir una respuesta en ese núcleo, y es suelte la información que yo necesito para que se fabriquen cosas que se necesitan en este momento. Siguiente, por favor. Bueno, acá dice algo muy importante, dice, ¿qué le pasa al receptor cuando encuentra su señal? ¿Qué han sentido ustedes cuando un ser querido les da un beso? Cuando un hijo los besa, cuando el esposo la besa, cuando el novio la besó por primera vez, o la novia. Yo no creo que si a uno le dieron un beso uno se quedó como, no se quedó como si nada, ¿cierto? Nada. ¿Qué sintió? ¿Qué experimentó? Un cambio conformacional. Así vea que uno se le sale. Uno se da cuenta, sí le gustó. O el temblorcito en la mano, ¿cierto? O la pupila que se dilata. Respondió. Entonces, ¿qué es lo que hace un receptor cuando recibe una señal? Cambia su conformación, se organiza en otra forma. De ahí la importancia de un saludo, de un abrazo, de tocar. Eso cambia, yo cambio, induce un cambio. Entonces el encuentro señal-receptor induce un cambio conformacional, en el cual yo ya no soy el mismo inactivo que activo. Es decir, yo estaba inactiva, llegó ese estímulo, esa señal, y yo me puse en actividad. Es como si yo fuera un receptor y estuviera en activo, esta fuera una señal, llega la señal, se une a este sitio y mire lo que yo hago. Llega la señal y este cambio, digo, se activó el receptor, y vamos a ver qué pasa cuando yo levanto este brazo como receptor. ¿Qué pasa? Siguiente. Miren lo que puede pasar. Si ese receptor fuera una enzima, un catalizador biológico que lo que hace es tomar sustratos, transformarlos en productos. Si ese receptor fuera esta enzima,
Esta enzima, fíjense muy bien la forma que tiene. Miren la forma que tiene, está inactiva. Llega la señal, esta es la molécula señal. Se ubica en esa área que es específica para ella, ¿ven? Encaja perfectamente ahí. Miren lo que hace. Fíjense cómo eran las muesquitas acá y cómo era esta parte de acá. Cuando llega la señal, mire cómo cambia la forma. Cambio uno. Eso es diferente. Es la misma, solo cambió. Cuando este cambio se da, ese cambio induce a que haya una afinidad por un sustrato en ella, por su sustrato, por lo que ella va a transformar. Entonces gana afinidad por su sustrato. Al ganar afinidad por su sustrato, pues lo transforma. Si gana, es acercarse a él, es tomarlo y transformarlo. Lo transforma. Y mire, aquí tenemos el producto. Miren, este mismo redondito se volvió aquí el producto. Se transformó gracias a la actividad de esta enzima. Pero eso no se quedó ahí. En este caso, el producto va a unirse a estos sitios de la enzima que se expusieron y va a acelerar su actividad catalítica. ¿Cómo qué les hace inspirar eso en comunicación? Fíjense, una señal, yo transformo un sustrato en producto y ese producto me incentiva a que lo haga más. Yo lo relaciono con el conocimiento. Estoy en la faceta de la competencia, es conocer, estudiar. Entonces yo voy y encuentro un libro, un capítulo, una frase. Digo, wow, esta frase la comprendí. Esa frase se vuelve una ayuda a que mi cerebro, mi razón, mi alma, mi corazón, como quieran llamar, donde haya llegado esa información, acelere el proceso. Miren, usted dijo aquí, entendí. Y ese, entendí, se vuelve un insumo para que usted haga esto más rápidamente. De ahí la importancia de investigar, porque los frutos de esa investigación le van a hacer una retroalimentación positiva acelerante de lo que usted está aprendiendo. Hizo algo, hizo un acto de generosidad. Eso se vuelve un insumo para que usted diga, ¿cómo se siente de bien dar? Entonces yo voy a dar más, porque ya vi que el secreto está ahí. A veces es empezar aquí lo que nos cuesta, pero una vez que esto arrancó, esto se hace a gran velocidad. Cambio de actitud. El cambio. Siguiente. Sí. Pero no es tan sencillo. O sea, no es que es una señal y un receptor. Mire cómo puede ser de complejo. Yo puedo tener mis subunidades, en este caso el receptor son subunidades de proteína, y necesito varias señales. O sea, no me sirve una, varias señales. Y es ahí donde se nos olvida la paciencia. Que queremos que una. Eso no lo entendí, mejor lo veo. Eso me cuesta, yo mejor no lo hago más. Mire, eso me cuesta, es que cada uno está fruto de un trabajo, de una traducción. Aquí se hizo síntesis para cada uno, síntesis proteica. Esto fue trabajo de una en una. Y ir muchas veces al sitio de aprendizaje, no una vez. Nadie va a hacer por uno, mire, uno y dele, insista. Cuando ya tenemos un volumen crítico, un insumo, miren lo que pasa. Estas señales se encuentran con sus receptores. Miren cómo eran los receptores, miren la forma que tiene aquí recta. Y en su encuentro con la señal, con el mensaje, miren qué forma adquiere. Cambian su conformación con cada señal. ¿Y qué pasa cuando todo este grupito ha cambiado su conformación? Ahora sí se hace un complejo ensamblado. Y solo así tenemos la activación. Necesitamos de otros, solo no podemos. Esto es un ejemplo de cooperación, de que necesito escuchar las filosofías de otros, respetarlas, trabajar en armonía. ¿Qué tal que uno de estos se creyera que es más, no encajaría y se daña todo el proceso? Esto es respetar todas las religiones, todas las formas de pensar. Respetar es saber ver, saber escuchar, saber conocer.
siguiente. ¿En qué caso necesitamos comunicación? En todos. Necesitamos un complejo red de señales para vivir. Las células necesitan recibir señales de A, de B, de C, de todas sus vecinas, de todos esos aparatos especializados que ya vimos. Entonces la sangre tiene que enviar señales, el sistema de defensa tiene que enviar señales, el sistema muscular también, el sistema circulatorio. Entonces la célula necesita estar recibiendo señales para darse cuenta de que está viva. ¿Cómo les parece? Si ustedes se levantaran y nadie los mirara y fueran a saludar al de la tienda tampoco, y nadie, por todo el día nadie, ustedes dirían, mira, ¿será que yo me volví visible? Es que nadie me mira. Entonces eso, y si así pasan y siguen los días, ¿qué deciden? Yo estoy muerta, entonces yo voy a decir que estoy muerta, yo no estoy en este plano. Me morí y no me di cuenta. Así les pasa a muchas personas, a muchos hijos, a muchos esposos, a muchas esposas, a muchos compañeros de trabajo. Parecen muertos, nadie los mira, nadie los determina, a muchos pacientes, a muchos estudiantes. Parece que no existieran. Entonces necesitamos eso. Si nosotros sacamos una célula, la cultivamos in vitro, ella se divide varias veces, tiene los nutrientes, pero cuando pasa un número de ediciones críticas dice, aquí pasa algo raro, o sea, yo puedo tener todo aquí, estoy en un paraíso, en una incubadora con todo, pero yo no recibo las señales de mis congéneres. No, esto no tiene sentido, y declara una muerte celular programada. Por eso es tan difícil cultivar células animales. Dice, no están recibiendo señales, se van a autodestruir. Y todavía decimos, pero si yo le doy todo, ¿qué más quiere? Cree que solo dar los sustratos, los nutrientes. No es suficiente eso. No es suficiente, yo le di todo. Mire todo lo que se necesita, todas las señales. La célula recibe señales especiales para dividirse. Dijimos, estamos en constante renovación. Entonces las células necesitan recibir señales de divídase. Una cortada, por ejemplo, necesitamos señales, células que repongan tejido. Entonces la misma célula tiene señales para que ella misma empiece a hacerse división. Eso sí, controlada, porque si no se suspende esas señales, pues da un cáncer. Nos toca controlada. Cuando nosotros somos embriones, nos necesitamos diferenciar, o cuando estamos ya en adultos con células madre, necesitamos una diferenciación de una célula madre y necesitamos señales para que se diferencie. Y señales, ausencia de señales es inducir a la muerte celular. No hay señales, muerte celular. Entonces, las células dependen de múltiples señales, trabajan en combinación de señales que se llaman diferentes vías de señalización para regular su conducta. Me tengo que mover, señales. Tengo que descansar, señales. Lo notamos nosotros cuando no tenemos sueño, ¿qué pasó con nuestros ciclos de señales? Están alterados y entonces alteró todos los demás ritmos del cuerpo. Sigue. Entonces, ¿cómo puede ocurrir de acuerdo a la señal? Ya decíamos que todo se clasifica en ciencia, pero no vamos a poder sino esto. Lo que me parece bonita, que es qué recorrido, qué viaje realiza una señal para llegar a su destino. ¿Cuál es su destino? Encontrarse con su receptor. Pero en el viaje, entre más largo, más cosas le pueden pasar. Entonces tenemos una señalización directa y es de citoplasma a citoplasma a través de unas uniones proteicas que hacen que de un citoplasma a otro, como cuando empezaron las primeras transfusiones sanguíneas. Ustedes saben cómo eran, colocaban dos personas y las conectaban con unas mangueritas y una le entregaba la sangre a la otra sin ninguna prueba de laboratorio. Entonces eso todo era de suerte, no, eso es mala suerte, porque si eso es mala suerte se murió. No, eso a mí sí me fue bien, yo sí me salvé. Entonces vienen pues todos los opositores y los retractores hasta que se descubre qué era lo que pasaba, ¿no? Era cuestión de señales, de diferencias que había. Entonces esa es la directa. Presentación de señales, que es la yuxtacrina, una presentación de señales en la cual el mensaje no sale, solo se presenta, como cuando llevamos el carnet de trabajo.
está ahí presentándose. Y puede el partero dice, ah, sí, pase, sí. O sea, es una presentación, no sale el mensaje, juxtacrino. Y en el que hay secreción de señales, o sea, la señal sí sale, el mensaje sale. Y ese mensaje sale y tiene un viaje. Y ese viaje puede ser que salga de una célula y vuelva a ella misma. Sale de mí y vuelve a mí. Yo tengo el receptor para lo que yo digo, para mis mensajes. Se llama autocrino. Puede que yo dé un mensaje y se llegue al vecino, a las células vecinas. Eso se llama paracrino. O puede que eso haga un viaje por todo el país y se llama endocrino, va a viajar por sangre. Entonces, la mayoría de las comunicaciones se dan por estas paracrinas, también por estas directas, por estas de un viaje corto, más bien. La mayoría de los mensajes se hacen en distancias cortas. Y los de regular señales y mensajes se hacen por distancias largas, y es lo que tenemos que ver con sistemas endocrinos, por ejemplo, sistema neuroendocrino, toda la parte ya de regulación se da más por ese sistema endocrino. El otro, que es la mayoría de los trabajos, se hacen en donde la señal no tiene que irse a un largo viaje, sino más bien cerca, de una forma, con un fin de regularse más fácilmente. Siguiente. Entonces acá vemos el ejemplo en la directa. En la directa se da contacto célula-célula. Aquí vemos una célula y la otra célula, y aquí están estos poros proteicos, sino complejos proteicos, donde pueden pasar sustancias directamente. Esto es una célula, esto es otra célula, y allí se comunican directamente. Un ejemplo de esa comunicación es, por ejemplo, el interferón, que es una sustancia de defensa, que se pasa de un sitio a otro como un anuncio: viene un peligro, hay una infección, pónganse pilas porque viene algo. Les pasa por este mecanismo que es muy rápido. Y esto en otra escala, ¿no? En una escala orgánica, cómo sería esa comunicación a través de ese cordón umbilical, cómo se envían señales también de la mamá al bebé. Ese es como el símil con esta comunicación acá. Aquí vemos los conexones, cómo estos conexones se abren y se cierran para recibir rápidamente información de una célula a otra. La presentación de señales tipo yuxtacrina es como esta, en la que les decía yo que tenía como el carnet, como se presenta la señal y esa, como cuando nos damos la mano. Yo no suelto el brazo ni la mano, sino que el otro extiende y el otro aquí y ahí. Esa es una comunicación yuxtacrina de presentación. Cuando le damos la mano a alguien es como diciendo, somos amigos, ¿no? Nos conocemos. Pero en las células también es una señal de reconocimiento. Las células todo el tiempo, las superficies reconocen a las otras para saber si hay que atacar o son amigas. Entonces hay sistemas especializados en detectar y estar tocando superficies a ver cuál no es amigo y entonces destruirlo. Son presentaciones del sistema de defensa yuxtacrino. Entonces todos tenemos en nuestra superficie esas proteínas que nos dan la identidad propia y de que es reconocida por otras células como propias para no atacarlas. ¿Qué pasa cuando esto se altera? Vienen problemas de autoinmunidad. Entonces vemos todas esas artritis, todos esos problemas en los cuales yo misma me destruyo mis tejidos, me ataco mis riñones. ¿Por qué? Porque estoy desconociendo esto. Estoy olvidándome de quién soy y me ataco. Eso nos pasa cuando no nos conocemos. Cuando no nos conocemos no nos valoramos, cuando no nos conocemos no sabemos de qué somos capaces, cuando no nos conocemos nos autodestruimos. Entonces el hecho de estar pendientes de qué estamos expresando nos permite ese conocimiento. ¿Sí? Entonces en los anteriores se presenta la señal o se entrega a través de un canal. Aquí la señal va a salir, ¿cierto? Va a salir a un sitio cercano, sale y entra ella misma y sale por circulación sanguínea. Entonces en este caso la señal se libera, la molécula señal es liberada al exterior de la célula. Siguiente, por favor. Entonces vemos acá
que en esta salida de la célula, aquí tenemos nuestra membrana plasmática, aquí tenemos los receptores, que son estas proteínas que se están expresando acá, y vemos que aquí está la señal, los mensajes. Entonces estos mensajes, hay unas señales que hacen que esas señales salgan y van a salir y van a encontrar el receptor en la propia célula. Ejemplo, estos son los factores de crecimiento. Factores de crecimiento, la misma célula los saca y la misma célula recibe la señal para realizar la función. En la paracrina, las células van a emitir señales que van a ir a las vecinas. Esta es paracrina, como un símil aquí en esta organización, ¿no? Que están muy cerca y todas se van a empezar a enviar señales de unas a otras. Y en esta que es la endocrina, la que el recorrido es lejano, como este cohete que sale, así sale una hormona, sale a recorrer todo el organismo a través de sangre, donde va a encontrar lógicamente también dificultades, puede ser destruida en el camino, y va a ir a encontrar sus sitios blancos. Las células blanco son aquellas que contienen o presentan o expresan el receptor para esa señal. Si no lo expresan, esa señal pasa y no hace ningún efecto. Entonces, de esa forma es muy importante, porque si todas las células tuvieran receptores para las señales, sería un caos. Solo algunas tienen receptores para cada tipo de señal. Entonces tenemos autocrino de nosotros mismos con nosotros mismos, paracrinos con los más cercanos, nuestro grupo de trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, y esas endocrinas, que son todas esas señales que enviamos ya a la sociedad, al país, al planeta, etc. Estamos conservando las proporciones. Bien, entonces ya se encontraron señal y receptor. ¿Qué va a pasar ahí? Ya habíamos dicho que hay un cambio en el receptor que le hace inducir actividades como por ejemplo una enzima, pero eso no lo hace de un solo paso. De un solo paso la señal no va a inducir una respuesta, sino que hay un proceso que se conoce como transducción y amplificación de la señal, y sigue diferentes rutas. Aquí se está presentando una, pero aquí puede haber divergencias en diferentes puntos. Entonces la señal llega, se une al receptor, hay diferentes rutas de transducción, de amplificación, segundos, terceros mensajeros, es decir, que si esta era una enzima, aquí puede producirse varios segundos mensajeros que a su vez actúan sobre otros sustratos y va produciendo entonces diferentes actividades celulares muy coordinadas. Finalmente hay una proteína que llega al sitio blanco, a la proteína que va a ejecutar lo que la señal manda hacer, porque esta señora lleva una información que va a repercutir en la respuesta. Decíamos, para que haya comunicación debe haber un cambio. ¿Recuerdan que dijimos? Señal, receptor, cambio. Aquí se da el cambio. Entonces resulta que aquí fue un mensaje. Por decir, voy a inventar. Si esta señal fuera adrenalina, yo necesito liberar glucosa para que yo tenga energía con que salir corriendo ante un susto. Yo voy aquí, salí a las 8 de la noche, estoy bajando allí y eso está como muy solo. De repente yo veo 3 personas que, según mi memoria nerviosa, esas descripciones que leo no son confiables, detecto que son no confiables, entonces yo entro en alerta. Entonces mis glándulas suprarrenales secretan hormonas, adrenalina por ejemplo, y todo se pone en guardia allá para obtener energía y salir corriendo. Entonces el blanco son, por ejemplo, una proteína que es una enzima que va a actuar sobre un sustrato energético y va a hacer que se libere a sangre y yo pueda tener energía para defenderme. Entonces así podemos tener diferentes efectos de acuerdo al tipo de la señal. Si es una señal de división celular, estas serán proteínas que induzcan la división celular. Si es una proteína de calma, de una señal de relax, pues aquí mismo mi citoesqueleto y mi sistema muscular pues va a estar relajado. Siguiente, por favor. Pero eso no se puede quedar ahí prendido, o sea, no se puede quedar activado el proceso se debe regular. Es como si yo timbrara y no quitara el dedo del timbre.
No puedo quedarme timbrando porque entonces, ¿qué me puede pasar? Que el timbre se fue, o que me botan un balado de agua o me insultan, ¿cierto? No puede ser. Tengo que el proceso se tiene, además que se desgasta mucha energía y el organismo no le conviene eso. Entonces, el sistema de comunicación debe estar regulado. ¿Quién regula? Hay muchos puntos de regulación. La célula receptora diana debe estar en capacidad para destruir el mensaje y evitar que continúe modificando indefinidamente su conducta. O sea, ya entendí, es como cuando uno le dice al otro, sí, ya entendí lo que me dices. Esa es la mejor forma de regular, ¿cierto? Ya entendí, lo que tú quieres es que yo haga tal cosa o que entendí tal cosa. Esa es una fase importante de la comunicación, en que yo le diga al otro, que le hagan saber que yo sí estoy entendiendo. Es destruir ese mensaje. Siguiente. Entonces, ¿cómo puede ser? Yo puedo hacer una modificación transitoria, porque puede que yo necesite más esa vía de comunicación, pero la puedo detener. Entonces puedo al receptor hacerle alguna modificación e impedirle que haga la transducción de señal. Es decir, que cuando llego mi señal acá, ¿recuerdan? Cuando yo hago esto, cambio la forma, aquí contacto otra maquinaria de proteínas para que ellas sigan haciendo eso, como el juego de la lleva. ¿Recuerdan cuando jugaron alguna vez a la lleva? Usted la lleva. Así es, una proteína modifica a otra y por eso le digo la lleva y esa otra hasta que llega donde la que va a ejecutar la acción. Entonces eso se puede tener desde arriba o en cada punto del proceso y esa es la forma de regular. También puede ser que la señal sea destruida o que la señal unida a su receptor también sean endocitadas, sean retiradas del sitio de recibir las señales. Y de esa forma se detiene el proceso. Es cuando decimos yo mejor guardo silencio. Ya, esto mejor guarda silencio. O sea, es detener ese proceso cuando ya no es necesario. Y saberse callar es bien difícil, ¿sí? Nos cuesta mucho, sobre todo si estamos enojados. Eso parece que tuviéramos energía para rato porque no decimos, ya no hay efecto, ya hay resistencia y sigue insistiendo en esa comunicación. Tenemos acá entonces esos bucles de retroalimentación ya a nivel orgánico y vemos cómo el sistema nervioso central entonces que ha emitido información, como por ejemplo cuando tenemos el susto, cuando hablamos de la adrenalina, sale la señal para el hipotálamo, o sea, del hipotálamo a hipófisis, a glándulas dianas, respuesta hormonal, y cómo aquí hay bucles de retroalimentación para inhibir que este siga diciendo se necesita tal cosa. O sea, el mismo producto de la señalización va a regular que no se produzca más. Regulación en general es de tipo negativo. Este es un ejemplo. Por ejemplo, la insulina, este es el páncreas, la insulina nos va a producir, el páncreas va a producir insulina y glucagón dentro del trabajo de páncreas endocrino y vamos a producir estas señales que van a regular los niveles de glucosa sanguínea. Vamos a ver cómo se hace eso. Siguiente, por favor. Entonces tenemos nosotros que oscilamos, recuerdan allá la imagen donde veíamos estas acróbatas, están oscilando, soltándose y tomándose en unos intervalos, en unas variaciones. Asimismo, cada uno de los analitos que nosotros tenemos, que son miles de analitos, miles de sustancias en nuestro organismo que están todo el tiempo tratando de regularse, que no pueden subirse más de la cuenta. Entonces, yo recuerdo el ejemplo de estos juegos donde la gente le dice tiene que mantener un balde a tanta cantidad de agua y hay dos grupos, uno allá y uno acá y uno va, lo desocupa y el otro va y lo llena y el que gane de tenerlo en ese nivel ahí gana, digamos así. Así es con el azúcar, con la glicemia de la sangre, hay que tenerla en una variación entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Si se sube mucho, estamos en una diabetes, si se baja mucho estoy en hipoglicemia. Me puedo desmayar o puedo entrar en un coma diabético. Entonces, el organismo, como todo es cambiante, como las situaciones son cambiantes y nosotros no estamos allá como un Buda ahí quietos, meditando en lo que estamos trabajando, exponiéndonos a riesgos, trabajando, eso hace que la glucemia se baje o se suba. Entonces necesitamos un sistema acoplado de hormonas que permitan que
en ayuno, si yo no le he dado desayuno al cuerpo, no le he dado alimento, se saque de las reservas, pero no mucho, y que en casos en que yo consumo alimento no se suba, sino que se entre a los tejidos. Entonces, en esa oscilación, yo mantengo un intervalo normal y es regulado por estas señales. Entonces, es un trabajo enorme que hace nuestro cuerpo para cada uno de nuestros sustratos, para cada uno de nuestros analitos. Se me fue. Pero fíjense que aquí hay algo, no es tan sencillo. Podemos tener una misma señal y dependiendo a dónde llegue esa señal, va a inducir una respuesta. Entonces a veces nos pasa, ¿no? Pero si yo no saludé bien, no, pero si este es mi tono de voz. Y todo el mundo, yo le hablo así, nadie se disgusta porque esta persona se disgustó. Resulta que las señales pueden ser las mismas, las palabras pueden ser las mismas, pero dependiendo al receptor, al tejido que posee el receptor, va a inducir una respuesta diferente, inclusive opuesta. Entonces aquí tenemos una señal que se llama acetilcolina, es un neurotransmisor. Y miren lo que hace esta señal. Esta señal, si va a este músculo, induce que este músculo se vaya a contraer, pone rígido. Pero si se va, se va a relajar. Y si aquí lo va a contraer, la misma señal. Y si va a un tejido que es el epitelial, que es una glándula, aquí no hay ni contracción ni relajación, sino hay secreción, siendo la misma señal. Entonces, las señales pueden inducir efectos diferentes en las personas. ¿Qué me enseña eso? Que no todas las palabras le sirven a todas las personas, que no todos mis mensajes le sirven a todas las personas, entonces yo tengo que aprender a respetar y no me puedo enojar porque no les entusiasme lo mismo que me entusiasma a mí, porque resulta que cada uno tiene una expresión de receptores de acuerdo a su vida que lleva. ¿Qué expresamos nosotros? Nosotros expresamos receptores para señales de lo que estemos repitiendo día a día. Entonces, ¿en qué medio me muevo? ¿Cómo es mi actitud? ¿Cómo son mis pensamientos? Hará que yo exprese determinados receptores. Sea más sensible a algunas palabras, a algunas obras de arte, a determinadas actitudes de otras personas, en cambio para otros no. Para otros una obra de arte no le dice nada. Depende de qué exprese, a qué es sensible. Aquí hablamos de lo que decíamos al principio y es, para que haya una respuesta, a veces se necesitan de muchas señales que en forma sinérgica se combinen para la respuesta. O sea, a veces no es solo una señal, sino que esta por sí sola no puede producir el efecto, sino se necesita otra señal que es la B para que se active esta vía. Esta es todavía más compleja, necesitamos a una B, pero aquí también le tenemos otras unidades que se tienen que acoplar para poder dar la respuesta. O sea, necesitamos de muchos aspectos que a veces no tenemos en cuenta para ser efectivos. A veces decimos, pero le intento y no se da. ¿No será que nos está faltando considerar otras circunstancias, analizar por qué es que no se dan las cosas que queremos? Es que no estamos tomando en cuenta que de pronto necesitamos de otros para poder conseguir lo que deseamos. Decíamos entonces que la célula está programada para vivir, para dividirse, para moverse, para defenderse, para nutrirse, para relacionarse. Pero el organismo es tan perfecto que está también preparado para morirse. Entonces las células tienen en su núcleo, tienen una información en que dicen, en que activan una cascada de señalización para declararse en apoptosis. O sea, hay una muerte celular programada en nuestras células. La célula ya se debe, ese organismo ya, esa célula se debe destruir, se debe transformar, se debe reciclar en muchas partes. Y va a declarar, por un proceso de señalización, va a declarar la muerte celular. Entonces la célula empaca sus cosas de forma muy ordenada, no como las muertes celulares que hay en nuestro país, que son masacres, que son unas formas desordenadas, o nuestras patologías que lo que creemos son inflamaciones, muertes por
por descontrol en el crecimiento, por cánceres, sino que lo hacen de una forma muy ordenada. Aquí tenemos el núcleo entero y vemos que cuando se declara todo este proceso de señalización, siguiente. Entonces él ya se fragmenta, ¿ven? Y ya se fragmenta como quien empaca sus maletas y dice, bueno, esto ya, aquí ya terminó. Entonces vemos aquí la célula se empieza a fragmentar, el ADN, toda la información, y ya la célula va a morir de una forma limpia, de una forma programada. Entonces el mensaje es que nuestros mensajes sean señales cuyas respuestas evidencien que somos sembradores de la paz, de la vida. Cuando nosotros pensamos en los diálogos de paz, o cuando yo escucho sobre los diálogos de paz, nos da tanto desconsuelo con eso, y que tenemos tanta violencia en nuestro país, y que a veces nos sentimos tan aparentemente tan impotentes respecto a las circunstancias de nuestro entorno, a veces tan difíciles. Siempre pienso, ¿y mi diálogo de paz cómo están? ¿Cómo están mis diálogos? Primero nos autocrimos. ¿Vivo en pelea conmigo mismo? ¿Vivo criticándome? ¿Vivo menospreciando todo lo que yo podría hacer? ¿Vivo quejándome? ¿Vivo echándole la culpa allá en la paracrina que son los vecinos? Esos son mis diálogos de paz. ¿Cómo están mis diálogos de paz? Cada semilla sí es de paz, o es mirando a ver cómo destruyo a la vecina, cómo destruyo la imagen del otro, cómo despotrico de otra religión o de otra forma de pensar, en cómo invierto mi energía. Y eso se revierte, ya vimos que se revierte. O sea, eso no es mentira creer que no se revierte. Todo lo que le hagamos a los otros, tenemos una corresponsabilidad. Todo lo que yo haga con mi vida sí le afecta a los otros. La célula no se desmanda en hacer señales de lo que no le corresponde. Ella expresa su receptor, toma su señal y hace su trabajo. Y eso deberíamos hacer nosotros. Ver bien dónde estamos, en qué momento de nuestra vida estamos y hacer nuestro trabajo. Hacerlo de la mejor forma posible, sin esperar un resultado perfecto, solo hacerlo. Y en esa forma realmente estamos sembrando vida. Vamos a ver el videito del cierre final, el siguiente, que nos invita a hacer ese silencio de escucharnos, que nos va a mostrar el dictosterium discuiteum del que hablamos. Si la proteína ha sufrido, la célula ha estado en condiciones austeras, lo poquito que le llegue ya hace maravillas. Tiene una gran avidez debido a esos receptores y a esas proteínas. Entonces fíjense que todo estímulo debe tener un equilibrio, pero dinámico, cambiante, que se ajuste a los cambios nuestros, porque nuestro organismo está en completo cambio todo el tiempo. Permanentemente somos diferentes. Ya a los que nos paramos esta mañana, ahora ya somos otros, tanto bioquímicamente como anímicamente. Y así, todo el tiempo, nunca vamos a ser los mismos. Estamos completamente renovándonos en todos nuestros aspectos. Y nosotros pretendiendo ser siempre el mismo.
Y no aceptamos de los otros. Ay, pues usted no era así, pero ¿qué le pasó? Pero no le damos ni la oportunidad ni de cambiar ni para bien ni para mal. Mira, Dios mío, si eso es lo físico, que podemos tocarlo, que la hermosura, por ejemplo, de poder estudiar las células, de mirarlas, de manipular las micrografías electrónicas, de mirarlas, de agregarles cosas que es mi profesión, porque soy bacterióloga, de cultivarlas, de seguirlas, de verlas cómo se comportan. Chicos, Dios mío, si eso es con semejante complejidad, y eso es solamente el nivel físico, no quiero ni pensar cómo es el resto.